primer ejemplar de El Universal salió de la rotativa el 1 de octubre de 1916, en plena agitación política por la Primera Guerra Mundial. En primera plana, Venustiano Carranza anuncia el restablecimiento de la Administración de Justicia en México. Este reportaje sigue las huellas de la misteriosa banda del automóvil gris y sus crímenes, que incluso dieron origen a una célebre película muda en 1919. En 1922, el reportero Regino Hernández pasó una semana con Pancho Villa en su hacienda de Canutillo, y un año más tarde, el asesinato del caudillo ocupó los titulares. También la muerte de Emiliano Zapata en Chinameca llegó a la plana principal, donde no faltó una nota sobre el último amor de la tila. Volver el tiempo en estas páginas es ser testigo de los sucesos que marcaron el siglo XX en México y en el mundo. El crack del 29 en la Bolsa de Nueva York, la expropiación petrolera en 1938, la entrada de México en la Segunda Guerra Mundial y el regreso del Escuadrón 201 al terminar el conflicto. La trágica muerte del ídolo Pedro Infante conmovió al país en 1957 y a finales de los 60, la llegada del hombre a la luna fue seguida por millones de espectadores. La inauguración del metro trajo un nuevo orden en el transporte de la capital. La euforia por el Mundial de Fútbol de 1970 en el Estadio Azteca contrasta en las portadas con la destrucción causada por los terremotos de septiembre de 1985. El asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas también impactó a la opinión pública hace ya 2 décadas. El periódico más longevo de la capital llegó a Bucareli cuando llevaba impresas varias historias que enmarcaron el siglo XX. Desde entonces es un emblema no solo del periodismo, sino también del antiguo Paseo del Virrey. Bienvenidos a la Ciudad de México en el tiempo. La primera rotativa del Universal fue conocida como La Constituyente y hoy se encuentra exhibida en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En sus inicios, la oficina de redacción estaba en la actual esquina de Madero y Motolinía, en el edificio del restaurante Gambrinus, donde años antes Gustavo Amadero había sido aprehendido por Victoriano Huerta. Aquí el diario vivió una primera época al mando de Félix Pallavicini, miembro del Congreso Constituyente. Al poco tiempo se conformó un servicio de anuncios clasificados. El Aviso Oportuno tuvo su sede a unas cuadras, en la antigua Casa de los Escandón. Para 1921 comenzó la construcción de una nueva casa para el Universal, conocida como la Catedral de la Prensa, en el número 12 del antiguo Paseo de Bucareli, a unos pasos de Reforma. Para entonces, en dicho cruce se encontraba la estatua ecuestre de Carlos IV, conocida como El Caballito. Esta obra de Manuel Tolsá había reemplazado a la Fuente de la Victoria en 1852 y permaneció en el lugar hasta mayo de 1979. Su traslado a la calle de Tacuba y el desfile que lo acompañó fueron un suceso imborrable en la memoria de la capital. Junto al inmueble principal se construyó otro más pequeño, de estilo Art Deco, en el número 8, que albergó las oficinas de El Universal Gráfico, el primer vespertino de la ciudad, y también al Aviso Oportuno. Las filas para colocar un anuncio se volvieron parte del paisaje en esta avenida, junto con la marquesina luminosa del Palacio Chino, que en la época tenía un acceso por Bucareli. Del lado de Iturbide está la entrada a los talleres. El diario contaba con 3 rotativas, además de la modelo Goss y una prensa Harris de cromograbado. La tecnología más avanzada de la industria editorial en ese momento. Por aquí pasaron estrellas como Lupita Tovar, la actriz de la película Santa, además de presidentes como Luis Echeverría. El crecimiento ha continuado a pesar de los cambios que ha traído la era digital. El relevo de la dirección llegó en 1923 con Miguel Lanz Duret. Tras su muerte en 1940, fue sustituido por su hijo. El periódico más longevo del DF vivió las últimas 3 décadas del siglo XX bajo la dirección de Juan Francisco Eli Ortiz en la entrada a la era digital. Y en el vestíbulo, un hombre lee cada día estas páginas con especial interés. La Lotería Nacional continúa enmarcando uno de los cruces más importantes de la urbe, la esquina de la información. 98 años después de su fundación, el Universal sigue midiendo el pulso nacional desde el cruce de Bucareli y Reforma. Nos vemos en la próxima cápsula de la Ciudad de México en el tiempo.